Bien, gracias a todo nuestro auditorio por estar atentos a este esfuerzo. Bueno, hay una crisis internacional que no podemos dejar de comentar. ¿Y a qué me refiero? Es el viaje de la presidenta de la Cámara de Representantes, el Congreso norteamericano a Taiwán. ¿Recuerda usted que Taiwán, a reserva de las posturas ideológicas o pensamientos que se puedan tener, al igual que Macao y Hong Kong y el Tíbet, es territorio chino, que por circunstancias históricas en algún momento logran mantenerse alejados precisamente del control de la gran nación continental. Estados Unidos y Taiwán, aunque siempre han manejado y establecido y mantenido relaciones diplomáticas, obviamente, como al mismo tiempo se maneja la gran comunidad económica con China, no hay una relación más allá que la diplomática a la distancia y en el nivel de embajadas. Sin embargo, en esta ocasión, Nancy Pelosi, insistimos, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, decidió viajar a Taiwán. Para China, esta visita perjudica gravemente la paz y la estabilidad en este estrecho. Inclusive hay mensajes y se sabe que el ejército chino estaría activando ataques como respuesta a esta visita de la presidenta de la Cámara de Representantes. Aunque también hay que entender que hay mucho de análisis. Entrar obviamente en una acción bélica no es la alternativa que el mundo quiere, jamás, pero se le pidió en varias ocasiones al presidente norteamericano hablar, interceder, considerando que son poderes diferentes, ¿no? El poder de los congresistas al poder del presidente no depende uno del otro, pero obvio sí existe la capacidad de la persuasión. Y en este caso lo que acusa China es que Joe Biden no hizo pública precisamente esta persuasión, este llamamiento a evitar este viaje. Estados Unidos acusa a China, constantemente distorsiona, obscurece y vacía de contenido el principio de una sola China. Este es un mensaje que manda la Cancillería asiática poco después de que el avión de Pelosi aterrizara en Taipei. Como siempre, hacemos un esfuerzo por conocer las posturas de ambas partes. ¿Qué dice la prensa norteamericana? Bueno, pues la propia Nancy Pelosi había comentado previo al viaje su interés. Ella es una mujer de 82 años de edad. Es un viaje que viene preparándose desde hace varios meses. Es la primera vez en 25 años, este es el tema, que un presidente de la Cámara de Representantes visita Taiwán. Taiwán, ubiquémonos, es una isla autogobernada, pero es considerada una provincia rebelde por China. O sea, China la ve como una provincia rebelde. En este caso, recordemos que en 1997 el legislador republicano Newt Gingrich fue o había sido el último funcionario o diputado integrante de la Cámara de Representantes que había visitado Taiwán. El conflicto entre China y Taiwán nace en 1949. Mao Zedong, que fue el gran revolucionario, triunfa en la guerra civil contra Chiang Kai-shek y, digamos, los nacionalistas que le seguían se exilian precisamente en la isla de Taiwán. Y desde aquel entonces, Taipei y Beijing reconocen la existencia de un solo país que debe ser unificado, es decir, una sola China. Pero, ¿en qué discrepan? En cuanto a quién es la autoridad legítima. O sea, desde aquel entonces
Taipei y Beijing, independientemente de quién controla ambos espacios, dicen, bueno, ¿quién es la autoridad y quién aprovecha todo este asunto? Bueno, pues lo que pasa es que Taiwán tiene solo un reconocimiento limitado en la comunidad internacional. Estados Unidos no reconoce actualmente a la isla como un país independiente y adhiere el principio de una China, pero mantiene, como le comento, una relación política y defensiva, que esa es la parte delicada. O sea, Estados Unidos ha sido un defensor del gobierno de Taipei, al que reconoció como legítimo en China hasta 1979, cuando pasó a reconocer también al gobierno de Beijing. Usted sabe que Estados Unidos lo que tiene es, eh, pues, ¿cómo le puedo yo decir? Aliados estratégicos, geográfica, política y económicamente, y Taiwán es una isla en las cercanías de China, pues lógicamente le significa algo muy, pero muy, muy importante a Estados Unidos. Entonces, esta visita de Nancy Pelosi eh, se da, sí, en un contexto muy amplio de desafío a China, porque ¿qué busca Estados Unidos? El pretexto es la preservación de la democracia, los valores occidentales, la primacía militar, la economía en el Pacífico y en todo el mundo. Es un análisis sencillo, no se requiere ser experto para entenderlo, se lo acabo de comentar yo hace unos minutos. Entonces, la relación entre China y Estados Unidos, que son las dos potencias económicas más grandes del mundo, hoy, usted lo sabe, están en un momento de tensión, de poca relación, de poco diálogo. Hay tensiones geopolíticas también. Y bueno, pues la rivalidad comercial y la estratégica entre Washington y Beijing la conocemos y la padecemos en todo el mundo. Mire, le voy a poner un ejemplo absurdo, pero el que Estados Unidos, que es un protector de la tecnología, impulsor de la ciencia, etcétera, pero también de las libertades, hoy tiene dos coyunturas. Una, en cuanto a libertad de expresión como tal, que es el asunto de Wikileaks, con el tema de Julian Assange, que usted conoce la historia, a punto de ser extraditado a Estados Unidos. Y la otra es la de TikTok. Y le platico rápidamente este asunto. Hemos tenido la oportunidad de estar en China 5 veces antes de que nacieran o que se conociera la Internet como un uso natural. Pero ya cuando viajábamos existía la telefonía celular. México era incipiente en estos aparatos, muy caro, etcétera. Era una élite la que podía ocuparlo, prácticamente el hombre de negocios o la política. Pero viajamos a Estados Unidos, a China, perdóname, y para nosotros fue sorpresivo que lo que siempre se nos había planteado como un país de bicicletas, que todavía las había en gran cantidad, inclusive en la capital, mucho desorden, que todavía lo había cuando fuimos por primera vez, alguna falta de cultura urbana y cívica, que todavía lo había cuando fuimos, etcétera. Pero sí nos topamos ya como una comunidad altamente tecnificada y modernizada. Inclusive, le estoy hablando yo de 1983-84, ya prácticamente toda su adolescencia, toda su juventud, se subían a los sistemas de autobuses que estaban muy bien organizados y no portaban cambio. Se pagaba con el crédito asimilado a acumulado en el teléfono celular y no había teléfonos públicos en la ciudad. O sea, desde los años 80, China ya tenía la tecnología de la telefonía celular y además el costo de las llamadas telefónicas prácticamente era absorbido en un 80% en su costo por el gobierno nacional de China. Estados Unidos
apuesta a lo contrario, o sea, el alto potencial per cápita le permite a los norteamericanos tener acceso a este tipo de aparatos y acceder. Entonces, son las dos comparaciones, ¿no? Un país con un régimen socialista altamente tecnificado y con el acceso de esta tecnología a su pueblo, y Estados Unidos, un país altamente tecnificado, pero también con la tecnología al alcance de la mano de sus habitantes. Es un ejemplo que le quiero yo poner. Cuando volvemos a China, ya existen, o iban avanzando, las denominadas redes sociales. Ya en el auge, en un tercer viaje que hicimos, del Facebook, del Twitter, del YouTube en especial, eh, China toma la decisión de que este tipo de sistemas lo que mantienen y lo que lograron es tener información muy precisa, muy personal de los usuarios. Y China toma la decisión de desarrollar plataformas similares en donde el usuario chino tendría acceso, insistimos, a algo similar, pero dentro del gran continente. Y bloquea los sistemas norteamericanos que usted conoce: Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, o recordar los que todavía existían en aquel momento. Y conforme va avanzando la tecnología, Apple, que es, pues yo creo que la gran catapulta de la tecnología en cómputo, decide involucrarse y tener dentro de sus dispositivos el idioma chino. Usted, si tiene un teléfono portátil de Apple, de Mac, sabrá que puede escoger entre N cantidad de idiomas para poderlo ocupar. Entre ellos se encuentra el chino. Nadie se había atrevido a ello. Bueno, las tiendas más grandes de dispositivos de Mac que su servidor conoce no están en Nueva York ni están en Londres, están en Beijing, están en Shanghai, en Hong Kong, que porque además son grandes consumidores de estos productos. Bueno, TikTok es una red social hoy muy cercana a la juventud y es de origen chino. Bueno, hoy todavía se debate en Estados Unidos bajo el mismo crítica que en su momento hizo China sobre las iniciativas norteamericanas. Estados Unidos las está haciendo sobre las iniciativas chinas. Se están robando la información de los habitantes de Estados Unidos. A ese grado llega el tema. Una de las más grandes luchas y batallas fue la existencia del Dalai Lama. Para muchos, una persona que tiene un alto nivel religioso; para otros, un chantajista oportunista apoyado por Estados Unidos, que, cobijado como líder espiritual, se refugia o se exilia en el Tíbet y permitía que el extranjero, en especial Estados Unidos, tuviese control sobre esta hermosísima zona del Tíbet. Cuando el Dalai Lama decide emigrar hacia la India, China retoma el control sobre el Tíbet y, por supuesto, esto fue algo muy importante para China. Hong Kong, hay que recordar que era un protectorado inglés, pero bueno, pues tuvo que darse la migración, el retorno pacífico, y hoy, aunque es una zona de tránsito controlado, no todo el chino puede ir a Hong Kong, aunque hay una unión que cruza el mar con un tren, no se puede ir, hay que tener permisos especiales, porque de una manera, pues imagínense la migración que existiría. Y la otra zona es Macao, que también es una zona sumamente importante, de alta potencialidad, una región autónoma de la costa sur de China, y hacen un triángulo bien interesante entre lo que es Hong Kong, Macao
y la otra zona que ya es continental, pero es costera, se llama Shenzhen. Y estos espacios habría que estar en verdad en la zona para poder entender el potencial económico, porque además de que se fabrica, desde allí sale la distribución mundial. Entonces, es algo que Estados Unidos envidia o busca a toda costa para poder, lógicamente, tener más controles, lo cual pues, no se ha logrado porque al fin del camino son espacios que no se pueden tener más que a través del diálogo y de la política. Entonces, si usted ve el mapa, va a ubicar perfectamente la zona de Shenzhen, que es, digamos, la parte más, más peninsular del gran continente, unido con Hong Kong y hace el triángulo Macao. Entonces, todo esto es una gran batalla entre Estados Unidos y China, porque estamos hablando de muchos miles de millones de dólares o de la moneda que usted quiera cambiar, pero además del control político y de otras muchas cosas de interés. Pero con esta reflexión y con la experiencia que su servidor tiene en estos viajes al continente asiático y obviamente Estados Unidos, pues aportarle algo para la cultura general. Regresamos.